Buenos días, señor Fernández. ¿Puede seguir Asturias con su actual nivel de dependencia? Si fuese usted un consejero, es lógico que preguntase de qué tipo de dependencia. No es lo mismo hablar de la dependencia económica de la financiación o la dependencia de los servicios sociales. Usted puede reflexionar sobre la dependencia que usted crea que pueda tener Asturias y los problemas que eso pueda generar. Los últimos datos del Eurostat dicen que Asturias cada vez se aleja más de la media de riqueza europea. Hemos pasado del puesto 143 al 180 en 4 años, pero no estamos lo suficientemente lejos como para que no nos lleguen noticias de cómo en otros lugares se están dando malas respuestas a preguntas legítimas relacionadas con las políticas de austeridad, desde el incremento del euroescepticismo con el Brexit o las políticas xenófobas de Marine Le Pen. Afortunadamente, aquí la gente salió a las plazas a buscar las mejores soluciones y no simplemente a buscar el enemigo en la gente que tenía al lado. Pero cuando miró a los partidos tradicionales, se encontró que no tenían ahí la respuesta. Unos porque habían renunciado a cualquier horizonte transformador y otros porque nunca habían abandonado la retahíla de las políticas de austeridad. Seguro que a usted le preocupa tanto como a mí los límites que se plantean frente a cualquier esfuerzo de transformación. Todavía a día de hoy, en la campaña francesa, se habla de lo sucedido con Mitterrand. En un momento determinado, Mitterrand se enfrenta al fracaso de su ambicioso programa, las 110 medidas, se da cuenta de que tiene que afrontar problemas, por un lado, con la especulación del franco y, por otro lado, con la evasión fiscal. Cientos de ciudadanos, desde el propio día de la proclamación, salen por la frontera, según testimonian los agentes de aduana, con coches llenos con maleteros de francos que huían del país. Recientemente, Guy Abey, alto funcionario al que se le atribuye la regla del 3%, confesaba en una entrevista que la regla del 3% se la tuvieron que dar a Mitterrand porque él pedía, cuando hizo el giro del rigor, una regla fácil, sencilla de explicar, que sonase a economista y que permitiese decirle a sus ministros que dejasen de gastar dinero. Así que en una noche escribieron en una esquina esa cifra, un 1% no les parecía mucho, 2 no era asumible, 3 les parecía una cifra redonda. Y en 24 horas le dieron una cifra a Mitterrand para que aplicase su política de rigor. Esa medida, que era arbitraria, 10 años después se convirtió en una regla de oro para el conjunto de la Unión Europea. El problema no es cuando las políticas de transformación se enfrentan a límites, sino cuando, para explicar los límites, se inventan reglas que refuerzan esos obstáculos. Eso es lo que precisamente se enfrentaba en aquel momento, y eso lo está pagando ahora el Partido Socialista francés, que en plena campaña electoral tiene un candidato, Benoît Hamon, que ofrece el ingreso universal y que la mitad de su partido le dice que eso chocaría con la regla del 3%. Con lo cual, ese es el destino de una socialdemocracia que lo promete todo cuando sabe que no va a ganar y de la socialdemocracia que lo ha abandonado absolutamente todo y que ya ni siquiera es capaz de prometer, solo decir lo mal que les iría con otros. Por eso es tan importante el saber quién impone los límites y a veces ver si son arbitrarios. Ustedes lo experimentaron. ¿Recuerdan cuando su gobierno socialista trató de impulsar una idea relevante, un avance importante, como era la ley de la dependencia, ¿no? Ley de la dependencia que en el fondo era de promoción de la autonomía hace 10 años. Pero antes incluso de que pudiese ser instalada, la gestión que ustedes hicieron de la crisis dejó sin recursos a su propia medida. Esa fue la respuesta que ustedes dieron a Bruselas. Constitucionalizaron de forma innecesaria una regla arbitraria que se habían inventado en otro país 20 años antes. Si nada cambia en Asturias, nos encontraremos con que en 2050, si la gente joven no deja de emigrar, habrá 60 personas por encima de los 65 años por cada 100 por debajo. Las cifras de la dependencia en Asturias, algunas de ellas son matizables y discutibles y otras directamente desoladoras. Son directamente desoladoras. Nos encontramos con que 1 de cada 4 personas que solicita la evaluación le es rechazada por una aplicación estricta del baremo. Nos encontramos que 3.700 personas están en la lista de espera de la dependencia, un 13% del total, sabiendo además que 1 de cada 4 morirán sin recibir la prestación y que tardaríamos, al ritmo actual, 16 años en resolver la lista de atención en la dependencia. Usted me responderá, y es lo que estará pensando, la gestión en otros sitios fue peor. ¿Ve? Y a eso me refiero. Cuando lo más que podemos hacer no es decir lo que vamos a hacer de mejor, y esto fue lo que respondía su consejera, sino cómo nos hubiese ido peor en otros sitios. Las comparativas con otras comunidades pueden ser discutibles,
Lo que es irrefutable es que, por culpa de los recortes del Partido Popular, el Estado, la Administración central, adeuda casi 60 millones de euros en materia de dependencia, que nos hubiese permitido atender a más de 2.000 personas y crear 400 puestos de trabajo. Pero es que los recortes no son exclusiva del Partido Popular. Ustedes redujeron las cifras del presupuesto en 35 millones destinados a la dependencia y el grado de ejecución presupuestaria fue del 75%. A ustedes el año pasado les sobraron 9 millones cuando había 4.000 personas esperando para recibir la atención de la dependencia. Por eso es tan importante saber quién impone los criterios a los cuales se enfrentan los esfuerzos transformadores. Y aquí es donde nos encontramos con que todos los recortes, sea en la escuela, sea en la dependencia, parten de la hipótesis de que tenemos recursos limitados, de que tenemos una ciudadanía que poco más o menos es una mera consumidora de riqueza que crean unos poquitos. La realidad es justo al revés. Hay unos pocos que dependen en exclusiva de la riqueza generada por la mayoría social. Vamos a llamarles asturescépticos. Son aquellos que cogen el dinero de la mayoría social y evaden porque no creen en el futuro de Asturias, no creen en la capacidad de generar riqueza que tenemos en nuestra tierra. Si la corrupción nos cuesta 500 euros al año, la relacionada con el fraude fiscal son 2.000, como acabamos de debatir en este momento. Esa es la verdadera herencia de la que no quieren hablar, la herencia de las amnistías fiscales que aprobaron otros. Y que no la pagamos cuando se muere nuestro padre, sino año a año el coste de ese tipo de medidas. Ahora que escuchamos a qué se dedicaba Rato, cuando por un lado proponía políticas de ajuste para medio planeta y lo que se dedicaba era blanquear, uno comprende por qué España es el tercer país con pobreza infantil. Por tanto, si ahora ya no creeríamos a Rato, ¿por qué le tendremos que hacer caso a Montoro? Escuchar a Montoro a día de hoy hablar de financiación autonómica es como escuchar los consejos de Bárcenas para llevar una comunidad de vecinos. Y tampoco se puede escuchar a quienes ahora reniegan con fuerza de Rato, pero no de sus políticas, porque en plena semana de escándalo de la Gürtel proponen limitar el salario social en Asturias. Ellos. Y, por tanto, no se puede tener en cuenta cuáles son sus criterios de sostenibilidad cuando hablan de servicios básicos y de su mantenimiento. El problema de la financiación autonómica no es una cuestión de expertos, las soluciones técnicas son fundamentales. Es una cuestión, sobre todo, de representantes institucionales que piensen en el bien común y no en su supervivencia política. ¿De quién depende que afrontemos ese reto? Pues seguramente de los jóvenes de los que estábamos hablando en las preguntas anteriores. Le han preguntado qué iba a hacer usted por mejorar la situación de ese 12% de población que se encuentra entre los 15 y los 29 años. Esa cifra no es una cifra arbitraria, no se la inventó nadie en una noche de mayo de 1981 ni la escribió en una esquina. Es una cifra de gente real de carne y hueso que, si usted no se pone de su lado, empezarán a preguntarse no es qué es lo que usted puede hacer por mejorar su situación, sino lo que van a hacer ellos por cambiar su gobierno. Gracias, señor León.